frente a la Moneda. Estamos acá con la estrella de la Corte Suprema. Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Para hoy, la idea es poder ir a la Moneda, Plaza de Armas, Centro Histórico y mostrar un poquito sobre como la historia de Santiago, porque ahí es donde se inicia Santiago. Así que vamos a ir ahí, voy a tratar de mostrar lo que más puedo, voy a tratar de entrar a todos los lugares, no sé si se puede, pero bueno, igual vamos a intentar. Y la idea es un poco mostrar todo eso, mostrar también la Plaza de la Bandera, que está en realidad está al frente de la Moneda, y obviamente el metro, vamos a mostrar todo ahí. Así que bueno, espero que les guste y definitivamente. Bueno, me vine para acá, un CRA, me compartió internet. Si necesitan un plan, necesitan un chip, necesitan conversar, ahí es un CRA del Marco, está en Plaza de Armas, en la línea verde, porque hay un montón de boletería, así que vienen a hablar con él y se suscriben, aprovechan y se suscriben a él también a Claro. Bueno, este es el Tribunal de la Suprema de Justicia. Precioso, precioso. Estoy acá con el abogado Santana, que es el que está haciendo esto. Vamos a echar los contactos de la hermana mínimo, ¿no? Claro. Oye, pero es realmente precioso. Si te gusta la arquitectura, igual creo que se puede llegar y pasar, pero es una locura. No sé si puedo grabar, así que vamos a cortar. Estamos acá con la estrella de la Corte Suprema. Le vamos a poner cualquier nombre, le vamos a poner Gabriela. No, poneme Tila. Tila. Estamos con Tila, una cra, se sabe todo, muchos años de trabajo y de verdad tremenda persona. Así que invitamos a la gente que se suscriba, ¿no? Sí, claro, que se suscriban al canal, todos se suscriben, todos me gusta y dejen comentarios, mándenle todo el amor a ella, porque es tremenda persona. Que todos estén bien, eso, lo importante. Y que lo pasen mucha salud para bien. Todos. Eso. Chao. Contémosle a la gente dónde estamos. Estamos abajo, esta es la sala de titulación de la Corte Suprema. Están como por los costados, para que la vayan mostrando, como todos los presidentes de la Corte Suprema que han pasado desde el día de hoy hasta desde la inauguración de la Corte. Un crack. Que si te muestra mucho o poco. Frente, es la Corte Suprema. Frente a la Corte Suprema tienes ese edificio blanco que se ve ahí. Tengo que ver ahí. Ese edificio blanco que les voy a mostrar ahora es el antiguo Congreso. Y lo vamos a ver, precioso, precioso. De verdad muy bonito, así que les voy a mostrar lo que más pueda porque tampoco no puedo entrar ahí, pero de atrevido se hacen las cosas y vamos a intentar igual entrar. Y les paso el dato que frente, está ahí, está acá y justo al frente, me di la media vuelta, está
el Museo de Precolombino. Entonces también pueden venir a ver y tienen un montón de cosas para ver. No sé si tiene costo la entrada, me parece que no. Pero por las dudas, igual ahora después de acá les voy a mostrar eso. Así como distintas cosas para ver y aprovechar el centro histórico, el centro de Santiago. Y obviamente siempre tengan mucha precaución cuando vienen al centro de Santiago. Nada en los bolsillos de atrás de los pantalones, por ejemplo, los hombres que usamos de repente la billetera por atrás, nada. Yo la tengo en esta porquería de cuero. Y por ejemplo ahora estoy filmando, pero en un costadito, como pueden ver, y está carabinero al frente, entonces también uno filma tranquilo. Pero es súper importante este tipo de cosas, como tener tus cosas donde tú las puedas ver. Más porque, obviamente, en ciudades grandes, de todas partes del mundo, la delincuencia es mucho más fuerte, entonces también como estar medio atento y sobre todo en esta zona. Después hay otras zonas que están más tranquilas, pero siempre ahí con precaución y ojo al charqui. Bueno, acá les dejo un poco como la entrada. Chilenos y extranjeros residentes, 1000. Si eres turista extranjero, 5. Si eres estudiante residente o nacional, 500 pesos. Y si eres extranjero estudiante, 2500. Y martes a domingo, acá, martes a domingo de 10 a 6. Y la última entrada puede ser hasta las 5:15. Bueno, junto al viento de América. Ese es el nombre de la estatua. La idea es, ahora vamos a recorrer un poco el museo para mostrarles un poco, es precioso, vale la pena, 100%. Y obviamente les voy a mostrar cosas, no todo, porque la idea es que también ustedes lo puedan ver como con sus propios ojos. Siempre cuando uno muestra cosas, la idea es que ustedes lo puedan ver por sí mismos, porque tus propios ojos tienen una mejor experiencia. Es como una experiencia completa, así que recomendadísimo y les voy a mostrar lo que más pueda. Y hay un mapa hermoso que voy a tratar de ver si me deja subir a mostrarles posterior. Bueno, para los que vengan, después del 15 de diciembre van a haber 2 salas más abiertas. Yo justo me voy el 13, así que bueno, pero van a haber 2 más salas más abiertas. Y vale la pena porque es súper bonito. Así que definitivamente vengan a verlo.
sé cuánto tiempo va a durar, como 75 minutos, así que tengan paciencia igual. Voy a tratar de mostrarles lo que más pueda. La idea es hacerlo entretenido y también como onda, mostrarles mucho y bonito. Así que ahora, a todo esto, no me puedo ir sin decir, la catedral es una locura, tienen que venir. Yo vine más o menos, creo que son las 12, no estoy seguro. Más lo veo ahora. Son las 1:50 y había misa. Capaz que empieza a la 1. Fue gratuito. No sé si después... Me parece que después cobran entrada. Me acuerdo haber visto algún canal de YouTube diciendo que la entrada, que cobraban entrada. Pero, capaz que si vienen tipo 1, entran gratis. Como la entrada gratis, como lo acabo de hacer yo. Es un espectáculo, es precioso. Yo no soy católico, pero hay que saber apreciar lo bonito de las cosas. Y en este caso es precioso, es de verdad una obra de arte, así que vale la pena. Tengas o no una religión, es un lugar que tienes que venir y se siente como esa fuerza de quizás devocional, también artística, muy antigua, entonces también vale la pena ver, definitivamente se lo recomiendo. Y ahora, entrada gratuita, al menos eso dice en el cartel, Museo Histórico Nacional, así que, para adentro. Un tip, acá abajo de la Catedral de Santiago, en alguna parte por acá, creo que está por ese lado de ahí, encontraron hace varios años ruinas incas. Había una pequeña como puesto de vigilancia de los incas, justo acá, en ese lugar. Y como para que como se pueda apreciar lo grande que era el Imperio Inca que llegaba hasta acá, incluso se han encontrado también un poco más al sur de Chile. Era enorme. Entonces bueno, eso. Y ahora, a la moneda. Es una pena, siempre seguirás volviéndome mi culpable dolor, que me puedo acercar y entender como siempre. Bueno, estamos acá frente a la moneda, como pueden ver justo ahí, y frente a la moneda van a poder ver una bandera gigante de Chile. Y lo lindo y raro de este momento es que en general no se ve ondulando, y es porque Santiago es un valle, y como valle, que además Chile está rodeado de volcanes, todo es rodeado completamente de volcanes. Entonces, debido a eso, la cantidad de viento que hay no es mucha. Esa bandera es enorme, de verdad es enorme. No tengo idea cuánto mide, voy a tratar de preguntarle a algún carabinero a ver si sabe. Los carabineros son la policía de Chile. Y verla ondular es súper raro. No es muy común porque necesita una cantidad de viento grande para poder moverse. Así que definitivamente... Creo que de hecho no la he visto nunca ondular yo personalmente. Así que es re bonito verla también como que se mueve, porque en general está quieta. Acá, es la oficina del presidente y es donde obviamente la Casa de Gobierno de Chile. Para poder llegar acá hay un metro que se llama La Moneda y es de la línea 1 o la línea roja, que está acá, hay varias estaciones. Ustedes se bajan ahí y vienen directo para acá. Acá también abajo hay un museo. Y eso también hay como distintas exposiciones, de repente hacen exposiciones de pintura, esculturas o bailes, o hay de todo. Entonces siempre es bueno darse una vueltita, no sé si es con entrada, voy a intentar bajar a ver si se puede. Pero es siempre interesante poder venir y participar parte como de la cultura. Y todo esto alrededor es todo casco histórico, así que es súper bonito. Un poco de historia familiar les cuento, capaz que ni les interesa, pero
Esto, bueno, en la historia de Chile, este edificio es parte de la historia que marca un antes y un después en Chile porque fue bombardeado por el ejército chileno en 1973, de hecho el 11 de septiembre del 73. Y en esa época el presidente de Chile era Salvador Allende, que era socialista. Entonces el gobierno hizo un golpe de Estado que produjo una dictadura que se acabó en el 90. Después de una votación que si seguía la dictadura o no, salió votación que no, y obviamente se cumplió porque también podía pasar que manéjese y cagamos, pero no, se cumplió. Y una historia personal de mi familia es que en este edificio trabajaba mi abuela con una amiga de mi abuela en la época de Salvador Allende. De hecho, ella era la secretaria de la mano derecha de Salvador Allende. Y en la época, cuando fue el golpe de Estado, mi abuela estaba acá. Mi abuela siempre fue comunista. Mi abuela trabajaba acá y el mismo Salvador Allende la agarró, dijo, mijita, usted se va a la mierda. No le dijo con ese lenguaje, ese lenguaje lo pongo yo. Le dijo, se va de acá y la guió por una puerta, por como un pasillo, algo así. Obviamente por debajo, que nadie sabe. Y salió tanto mi abuela como la amiga de mi abuela, que se pudieron escapar de acá en pleno bombardeo. Después de eso, mi padre, que también estaba inscrito como comunista, el ejército de Chile lo empezó a buscar. Y mi padre se tuvo que ir a Argentina, y en Argentina conoció a mi vieja, que se estaba escapando de la dictadura en Uruguay, porque mi vieja era la que estaba la primera en la fila protestando, y si dejamos la cagada, prendemos fuego todo. Así era mi vieja. Entonces, de hecho, ahí todos mis hermanos somos todos rebeldes. Por lo mismo, como el espíritu ahí de a mí no venís con acá. Entonces, bueno, así como se conocieron mis viejos y la razón por la que estoy acá hablando tonteras con usted. En el fondo, también compartir como parte de la historia personal, que también es lindo compartir. Y una especie de tributo ahí a mi abuela, a mi vieja. Así que este es el precioso La Moneda. La Moneda es una estructura cuadrada con las oficinas en los bordes del cuadrado. Y en el centro del cuadrado hay una plaza que se llama la Plaza de los Naranjos. Antiguamente había naranjos y tú podías sacar una naranjita para comer. Hoy en día no da frutos, así que es como, ya ahora tiene como unas naranjas de adorno. Ya no da la fruta, pero es bien bonito. Y ahora voy a tratar de ver si hay alguna exposición de algo, de cualquier cosa acá en el museo, y les voy a mostrar la parte de atrás, que es preciosa. Bueno, vamos a aprovechar la sombrita, porque hace calor, para cerrar un poco el video acá. Espero le haya gustado y obviamente voy a estar mostrando lo que más pueda, para aprovechar que demostrarle a usted también lo lindo de las distintas historias y los distintos lugares de Santiago. Así como también darle un poco de tips, algunas cosas para hacer. Por ejemplo, si quieren ir al baño y andan por acá y no quieren pagar algún costo de algún restaurante o algo así, el Museo de Historia Nacional tiene baños gratis y la entrada es gratuita, por ejemplo. Ahí les sirve, porque de repente igual andáis por la vuelta, andáis medio rápido viajando y no sé qué, y necesitáis así como urgente, vais para allá, está limpio, impecable, así que bien ahí. Y obviamente déjenme saber si les gustó el video, si lo pasaron bien. También déjenme en los comentarios, dejen comentarios de lo que ustedes quieran. También como compartir si les gustaría conocer Chile, si les motivó a conocer Chile también. Denle un dedito para arriba al video y obviamente suscríbanse al canal, es tremenda ayuda. O sea, de verdad, suscríbanse al canal y así me ayudan a que el canal siga creciendo. Y espero que tengan una semana increíble, un fin de semana completamente espectacular y nos vemos en el siguiente video. Más historia de por acá cerca.
y incluyendo Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal, así que no se lo pierdan. All I want